buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Nuevamente, les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Saludos cordiales, estimado oyente, desde el equipo de trabajo que elabora cada semana este programa para usted. Hoy queremos llevarle a una reflexión y estudio basado en la comparación de dos iglesias del Nuevo Testamento, que perfectamente encajan con el modelo y prototipo de dos modelos de iglesias en el día de hoy. Cualquier persona que haga una simple lectura de las dos iglesias de Apocalipsis, Esmirna y Laodicea, podrá ver claramente dos polos radicalmente opuestos que hay entre la iglesia de Esmirna como una iglesia modelo y la iglesia de Laodicea como una iglesia antimodelo. Un sencillo estudio comparativo de estas dos iglesias del siglo I nos llevará a nuestro siglo XXI a ver la asombrosa similitud que hay entre aquellas iglesias con las iglesias del día de hoy. Así que, planteado el tema y como el tiempo corre, ganémosle tiempo al tiempo y entremos en el estudio comparativo entre estas dos iglesias de donde sacaremos la enseñanza de hoy. Punto número 1. En la iglesia de Esmirna vemos que tenían tribulaciones, sufrimiento y pobreza. En la iglesia de Laodicea vemos que eran ricos, sin sufrimientos ni problemas. Punto número 2. En Esmirna no hay ningún reproche de parte del Señor hacia esa iglesia. En cambio, en la iglesia de Laodicea, todas sus obras fueron reprochadas por el Señor. Punto número 3. En Esmirna, el Señor aún encima le pronostica más sufrimiento del que ya tenían. En cambio, en Laodicea no tenían ningún sufrimiento, solo vivían la buena vida. Punto número 4. La iglesia de Esmirna era una iglesia radical. En cambio, la iglesia de Laodicea era una iglesia tibia, superficial y relativa. Y punto número 5. Esmirna era una iglesia perseguida por las autoridades, por los falsos religiosos, perseguida por la sociedad y perseguida por el enemigo. En Laodicea, en cambio, no había persecución ni ningún tipo de problemas. Todos eran conformistas y adaptados a la sociedad y la buena vida. De la misma manera, estimado oyente, al leer estos pasajes entre Esmirna y Laodicea, es como transportarnos al día de hoy, donde la moderna y remanente iglesia de Esmirna es radical, fiel, pobre, atribulada, mal vista y perseguida. Mientras que la moderna iglesia de Laodicea del día de hoy es tibia, próspera, relativa, superficial, le gusta el dinero, busca la prosperidad e incluso tienen el apoyo del Estado, beneficios sociales, es como un club y está adaptada como un camaleón a la corriente de este mundo. Entonces, la pregunta reflexiva es, ¿en qué tipo de iglesia está usted, estimado oyente? ¿En una iglesia tipo Esmirna o en una iglesia tipo Laodicea? ¿Cómo es su iglesia? En el Ministerio Tinajas y sus congregaciones, emulamos el modelo de Esmirna. Valientes, sufridos, perseguidos, pobres, no nos unimos al Estado, no metemos el mundo en la iglesia y somos radicales. La iglesia de hoy escapa del sufrimiento quitando la mirada del modelo, el Señor del sufrimiento. La iglesia de hoy, la moderna Laodicea del siglo XXI, vive igual que su hermana Laodicea del siglo I. Solo quiere enriquecerse, prosperar, vivir de forma tibia, superficial y sin compromiso, en lugar de tomar el modelo y ejemplo de la sufrida Esmirna, la única iglesia elogiada por el Señor en el Nuevo Testamento. La iglesia de hoy no se parece en nada a la iglesia de Esmirna, ni tampoco en nada se parece al modelo neotestamentario. ¿En qué iglesia está usted, estimado oyente? La iglesia Laodicea del siglo XXI es tan ciega
que no puede ver que es igual a su hermana, la iglesia de Laodicea del siglo I. Las personas y los pastores del día de hoy deberían leer con cuidado los pasajes comparativos entre Esmirna y Laodicea en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Con Esmirna, el Señor elogia su sufrimiento, le pronostica aún y le confía que tendrá aún más sufrimiento. Elogia su fidelidad en el sufrimiento, y aunque eran pobres, el Señor los ve como ricos, y no recibieron ningún reproche de parte del Señor. En cambio, Laodicea era una iglesia cómoda, que no le faltaba nada, pero que el Señor la cataloga como pobre, miserable, vomitiva, infeliz, ciega, desobediente, relativa, lejos del Señor y errada. Vaya términos, estimado oyente. Los mismos términos que podemos darle a la mayoría de iglesias del día de hoy. ¿Se da cuenta cómo encaja perfectamente esta iglesia de Laodicea con el modelo actual de iglesia que vemos por todos lados? Cuando uno ve las iglesias de hoy y lee lo que la Biblia dice aquí en Laodicea, uno no puede menos que asombrarse por las similitudes que hay viendo cómo se repite la misma historia. En el día de hoy, casi nadie sigue el modelo de Esmirna, y casi nadie lee que el Señor reprendió a Laodicea por su forma de ser. Los pastores de hoy no quieren leer en sus iglesias estos pasajes que hay en Apocalipsis de estas dos iglesias y compararlas. Es más, la gente ni sabe que en su Biblia existe la iglesia de Esmirna. Pero eso sí, corren rápidamente a los textos de la iglesia de Laodicea para defender la falsa oración de fe y eso de aceptar a Jesús en el corazón. Para eso sí, van corriendo a leer el pasaje de Laodicea, pero no leen el resto de pasajes de reprensión del Señor a esa iglesia falsa de Laodicea. ¿Se da cuenta de la hipocresía de la gente, estimado oyente? En el Ministerio Tinajas trabajamos por un modelo de iglesia completamente diferente al modelo moderno. Proponemos un modelo de iglesia tipo Esmirna y escapamos como del fuego del modelo de iglesia tipo Laodicea. El sufrimiento y la enfermedad son inherentes a la vida, pero con una diferencia, estimado oyente. Punto número 1. El sufrimiento, pobreza y enfermedad en la vida cristiana son para probar la fe. Segundo, el sufrimiento, pobreza y enfermedad en la vida del inconverso son para llamar su atención y para que busque a Dios por medio del Evangelio. Las mismas tribulaciones para el convertido son las mismas tribulaciones que Dios da al inconverso, pero ante Dios tienen diferente función. En la iglesia del Nuevo Testamento había enfermedad, pobreza, cárcel, persecución y dolor como algo inherente a la vida cristiana. Pero, en el día de hoy, todo eso se ve como falta de fe, o se lo ve como maldición. Así lo enseñan los pastores falsos y telepredicadores del día de hoy. Pero, la enfermedad, pobreza y tribulaciones no es por falta de fe, sino una prueba de la fe. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? Nosotros defendemos la teología del sufrimiento en la vida cristiana, contra la falsa teología de la prosperidad, milagros, bendiciones y buena vida de las iglesias falsas del día de hoy, que son como la iglesia de Laodicea. Para defender nuestra tesis del tema del sufrimiento en el cristiano como una prueba de fe y madurez, y no como falta de fe, veamos a continuación los siguientes pasajes que demuestran nuestra tesis y derriban la teología modernista de la prosperidad. Punto número 1. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice que el profeta Eliseo, un grandísimo profeta de fe y obras ante Dios, sin embargo muere de enfermedad. ¿Qué pasó con Eliseo, estimado pastor de la prosperidad? ¿Se le había acabado la fe a Eliseo al final de sus días? ¿Había pecado el profeta tan terriblemente ante Dios que Dios lo castigó con muerte por enfermedad? ¿Qué dicen ante este caso los profetas modernos y telepredicadores acerca de este profeta? ¿Cómo puede ser que un profeta de Dios como Eliseo muera de enfermedad? Pero, según la doctrina de los pentecostales y los de la prosperidad del día de hoy, dirían que el profeta cayó en pecado y Dios lo castigó con la muerte.
Menudos falsos manipuladores. Punto número 2. ¿Y qué diremos del caso de Job, cuando Dios lo probó con enfermedad y desgracias? ¿Estaba Job andando en pecado? La Biblia dice que no, al contrario. La Biblia dice que tenía temor de Dios y ofrecía sacrificios a Yahvé. Pero, ¿qué dirían los necios pentecostales y los falsos telepredicadores modernos de la prosperidad en el caso del justo Job? Pero de eso no hablan. Punto número 3. Hechos capítulo 9, versículo 36 y 37. Ahí se habla de una discípula que enfermó y murió. Eso debe ser porque no tenía suficiente fe, porque estaba en pecado o porque había perdido la salvación. De otra manera, si era una mujer de fe, ¿cómo iba a morir tan joven, enferma? Pero resulta que Pedro, cuando él la levantó de la muerte, no le reprochó nada a esa mujer, ni tampoco Pedro aprovechó esa oportunidad para predicar a la gente que, por falta de fe, esa mujer había sido castigada con la muerte. ¿Se da cuenta de la falta de estudio y el ridículo de los pentecostales y del movimiento de fe? Los del movimiento de fe son una degeneración de la fe. Es una fe falsa. Punto número 4. Gálatas capítulo 4, versículo 13, es una bofetada para los telepentecostales del día de hoy de los milagros, para los del movimiento de fe y para los engañadores de la teología de la prosperidad. Ahí vemos nada menos que al apóstol Pablo enfermo, señores. Sí, ha oído bien, Pablo estaba enfermo. Nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Nada menos que el apóstol Pablo estaba enfermo? ¿Pero cómo? ¿Se le habrá acabado la fe a Pablo? ¿Estaba Pablo en pecado? ¿Dios lo estaba castigando por no diezmar? Saque sus propias conclusiones, estimado oyente, aunque estamos aquí para ayudarle con las conclusiones. Primero, ridiculizar la falsa doctrina de sanidad, prosperidad, movimiento de fe, milagros y todo ese circo. Y segunda conclusión es que la enfermedad de un verdadero convertido como Pablo es mandada por Dios para pulir el carácter, probar la fe y premiar al convertido en el reino. Pero no tiene nada que ver con la falta de fe, como dicen los falsos predicadores del día de hoy. Incluso, como todos sabemos, Pablo oró intensamente al Señor para que le quitase la enfermedad y el Señor se lo negó. ¿Qué pasa? ¿Pablo no tenía fe? Todo esto es una bofetada al movimiento de la fe de los de la prosperidad, milagros y a todos los ladrones y mentirosos telepredicadores del día de hoy. Son una mafia. La enfermedad no es por falta de fe, estimado oyente, sino que la enfermedad es para llamar la atención al inconverso, para que vea la fragilidad de la vida y para que se prepare para la muerte. Y como dijimos, para el convertido, para madurarlo, para probar su fe y para premiarlo un día en la eternidad. Para eso es la enfermedad y las tribulaciones. Punto número 5. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. En este pasaje, si fuéramos pentecostales, veríamos tres cosas. Primero veríamos que Timoteo no tenía fe, por eso estaba con frecuentes enfermedades. Segundo, veríamos que Pablo había perdido los poderes de hacer milagros. Y tercero, veríamos que Pablo no tenía fe en el nombre de Jesús. O no gritaba suficientemente fuerte, «En el nombre de Jesús yo declaro que Timoteo sea sanado». ¿Se da cuenta de la ridiculez, estimado oyente? Pablo no necesitaba gritar para sanar a su mayor discípulo, Timoteo. Estas son las conclusiones ridículas que sacaríamos si fuéramos pentecostales. Pero, si lo vemos con la ecuanimidad de la armonía bíblica, vemos que los convertidos fieles también pueden tener enfermedades permitidas y mandadas por Dios para trabajar su carácter y probar su fe, como ya lo hemos dicho. Así que, la doctrina de la prosperidad y milagros es una doctrina de demonios. ¿Por qué Pablo no hizo un milagro con Timoteo? ¿Por qué las oraciones de Timoteo y Pablo no fueron escuchadas en sus enfermedades? ¿Por qué Lucas, el médico, no pudo curarlos? ¿El joven Timoteo se había ido al mundo y había perdido la fe? En fin, estimado oyente, con estas y muchas preguntas más, nos reímos con la risa de Elías en la cara de estos falsos predicadores y pastores milagreros modernos del día de hoy. Punto número 6.
En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 20 tenemos a Trófimo, ayudante de Pablo, también enfermo. En Filipenses capítulo 2 versículo 26 y 27 tenemos el caso de Epafrodito. O sea, en estos pasajes tenemos dos ejemplos exactamente igual que en el caso de Timoteo. Punto número 7. Mateo capítulo 8 versículo 20. Vemos que el propio líder del cristianismo, el Señor Jesús, no tenía donde reclinar la cabeza, o sea, era pobre. ¿Puede usted entender que Jesús sea pobre y sin embargo sus discípulos del siglo XXI quieren ser ricos como los engañados de la Odisea? ¿Se da cuenta de la incongruencia del tema, estimado oyente? Y para acabar este bloque con el que derribamos el argumento pentecostal de la enfermedad como castigo, recordemos Isaías capítulo 53 versículo 4, donde dice el texto que Jesús llevó nuestras enfermedades. Ese pasaje se ha manipulado infinidad de veces por los pentecostales y los del movimiento de fe ante la gente ignorante. Ahí no se refiere a las enfermedades físicas del hombre, estimado oyente, no, sino que Isaías capítulo 53 versículo 4 está hablando de que Cristo llevó las enfermedades del alma del hombre, que son los pecados. Por lo tanto, que no le engañen con eso de declare que Jesús ya llevó a la cruz sus enfermedades y que por sus llagas usted ha sido curado. Mentira. Aparte de que esa confesión no le sanará nunca, porque el pasaje de Isaías capítulo 53 versículo 4 es espiritual, no material, aparte de no ser sanado nunca, usted está engañado. Isaías en el capítulo 1 estaba hablando de que el hombre está totalmente enfermo ante Dios, desde la cabeza a los pies, con una enfermedad espiritual, que son los pecados. Por eso luego en el capítulo 53 versículo 4, Isaías dice que Cristo vino para quitar las enfermedades espirituales del hombre y para sanar el alma enferma del hombre, no el cuerpo del hombre. Que no le engañen con este versículo, estimado oyente. En resumen, el sufrimiento es una bendición. El sufrimiento en todo sentido es bueno. Que no nos guste es otra cosa, pero el sufrimiento es bueno. Queda enseñado correctamente entonces el tema de la enfermedad, pobreza y tribulación del cristiano para el día de hoy. No le crea a esos manipuladores mentirosos y crea lo que bíblicamente le decimos en este canal y divúlguelo, estimado oyente. Los predicadores de la prosperidad dicen que Dios quiere que seamos ricos materialmente y prosperados en todo. Pero el apóstol Pablo dijo que los que quieren enriquecerse han caído en tentaciones y codicia. Los predicadores de la prosperidad nos dicen que no debemos estar contentos con lo que tenemos, sino que debemos pedir y pedir a Dios que nos dé más y más, pero la Biblia nos manda a estar contentos con lo que tenemos. Los predicadores de la prosperidad nos dicen que Dios quiere que tengamos lo mejor que tiene este mundo. Pero el apóstol Juan nos dice que si amamos las cosas de este mundo, esa persona es una perdida. Los predicadores de la prosperidad han usado las cosas de Dios para acumular riquezas para ellos. Pero cuando Jesús vio el negocio de la casa de Dios en el templo, tomó un látigo y derribó a todos los que estaban ahí haciendo negocio con la religión, igual que hace la mafia de los pastores, pastoras, profetas, apóstoles y telepredicadores ladrones del día de hoy. Son todos una mafia. Nosotros también tomamos el látigo de estas palabras para derribar y denunciar hoy el negocio de estos fraudulentos ladrones de la iglesia moderna de la Odisea del siglo XXI. Porque haciendo pacto con Dios, lo único que has hecho realmente es diezmar, pero no has entrado con todo tu ser de corazón en pacto con Dios. Claro que por tal de millones caen en las manos de ellos. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. Millones, no pida menos de 1 millón. Ahora el loco que lo crea, tómalo ahora, porque ese portal se abre. Hay portales que están abiertos en los cielos. Cuando el pueblo siembra, cuando el pueblo trae sacrificio, los portales comienzan a abrirse. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección.
El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Yo les digo a mis hijos, usted va a ser millonario. Que ponerlos a pensar demasiado en dinero. Y yo dije, ojalá. Yo necesito sus diezmos para poder cumplir con todos los sueños y las visiones que Dios me ha dado. ¿Cómo no voy a querer que sea millonario? Mi hermano, el poder de la afirmación es enorme. Y no solo eso, a partir de ese momento vino la bendición financiera, porque Génesis 15:14 dice: tus descendientes saldrán de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de los bancos, de las deudas, saldrán en libertad. Y luego añade: y con grandes riquezas. Pero muchos, aunque llevo años predicando esto, no me hacen caso. Señor, yo sueño, Dios, con tener dinero, fama. Y mi sueño, Señor, es hoy lograr esa libertad financiera. Pero lo siguiente que anhelo hoy es prosperidad. Y empiecen a soñar con la clase de prosperidad que quieren, porque tú anhelas prosperarnos. Los predicadores de la prosperidad nos dicen que Jesús vino a darnos vida abundante y que esto incluye abundancia de dinero y prosperar en las cosas materiales. Pero el Señor Jesús dijo que esa vida abundante es la vida espiritual, no una vida abundante en lo material. La pregunta es, estimados telepredicadores, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que la Iglesia debe hacer pactos con Dios? ¿En qué pasaje lo dice? Los predicadores de la prosperidad toman como modelo a los hombres ricos del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, señores telepredicadores, ¿por qué no toman como modelo a Jesús y a los apóstoles? Los predicadores de la prosperidad del día de hoy con frecuencia citan promesas del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Pero hay que recordarle a estos lobos que el antiguo pacto y sus promesas son para Israel, no son para la Iglesia, y esas promesas están abrogadas, no funcionan. Los predicadores de la prosperidad se olvidan que el mayor apóstol tuvo necesidades y enfermedades, y sus colaboradores también, como ya hemos dicho. Por lo tanto, no era por falta de fe, sino que ellos estaban siendo probados en su fe. Los predicadores de la prosperidad se olvidan de leer los versículos donde los cristianos tienen pruebas, aflicciones, enfermedades, persecución, cruz, dolores, pasan injusticias, pobreza y momentos duros en la vida enviados por Dios para probar su fe. Y los predicadores de la prosperidad leen en la Biblia solo lo que quieren, pero no ven que el mismo Señor Jesús y el mismo Pablo no andaban predicando nunca de prosperidad ni andaban en prosperidad. Así que, jaque a los argumentos del movimiento de fe. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Los predicadores de la prosperidad existen porque saben que la avaricia en la gente existe. Los telepredicadores de la prosperidad existen porque los ignorantes y los perdidos inconversos existen. Una persona que conoce la verdad y se ha convertido no cae en este engaño del diezmo, primicias, pactos y cosechas. La verdad le abre los ojos y le hace libre, libre del engaño de esta mafia. Aprovechamos esta ocasión para decir que el Ministerio Tinajas usa todo el apoyo que la gente nos da solo para difundir el evangelio jurídico y enseñar el resto de doctrinas verdaderas que usted ve en el canal. No usamos la ayuda de la gente para acumular riquezas, ni para comprar propiedades, ni para lujos, ni para la buena vida. Que conste en acta. Todo ese invento de la prosperidad y milagros es falso, estimado oyente. Es un quita dinero y un engaña bobos. Todos estos pasajes y argumentos que hemos dado antes del sufrimiento del convertido, evidencia y muestra que toda iglesia moderna de la Odisea, que busca prosperidad, riqueza, milagros y buena vida ahora, es una iglesia falsa y va contra el modelo de iglesia neotestamentario y el propósito de Dios en el sufrimiento y las necesidades. Así que,
Márchese de esas iglesias modernas de la Odisea, estimado oyente. Por el bien de su alma se lo decimos. Márchese para no hacerse cómplice de esas doctrinas engañosas de demonios de los telepredicadores del día de hoy. No se deje engañar, no se deje robar. Avisado queda. Ahora, por otro lado, escuche con atención este argumento que vamos a darle. Dios nunca haría ni hará milagros en esas iglesias modernas de la Odisea del día de hoy por una sencilla razón. Porque en todas esas iglesias de la Odisea de hoy hay mala doctrina, mala conducta pastoral y hay avaricia. Así que si Dios hiciera un milagro en alguna de esas iglesias falsas, Dios estaría apoyando esa mentira y entonces estaría engañando a la gente, porque al hacer un milagro en un lugar falso es como si les confirmara que están en un lugar correcto, cuando en realidad ese lugar tiene doctrina de demonios y milagros del diablo. ¿Se da cuenta de este argumento, estimado oyente? Por otro lado, preguntamos a todos esos de la prosperidad y milagros: ¿cómo sabe usted y cómo demuestra usted que ese supuesto milagro ha sido de Dios? A ver, ¿cómo lo demuestra? Usted dice que es un milagro de Dios, pero nosotros decimos que no es de Dios. A ver, ¿cómo me demuestra usted que ese milagro es de Dios? Donde hay mala doctrina, allí no está Dios, ni hay milagros de Dios. Que le quede bien claro, estimado oyente. En esos lugares está el otro Dios, el Dios de este mundo que tiene poderes para dar bendiciones a sus engañados haciéndose pasar por Dios. Escuche bien esto, el diablo también da bendiciones. Por lo tanto, volvemos a la pregunta reflexiva inicial. ¿En qué tipo de iglesia está usted, estimado oyente? ¿En una iglesia tipo Esmirna? ¿O está usted en una falsa iglesia de milagros, prosperidad y sanidades? ¿Una iglesia fría, tibia, muerta, relativa, superficial y falsa al estilo de la Odisea? ¿Dónde está usted congregándose, estimado oyente? La Odisea en Apocalipsis capítulo 3 no solo es un espejo contra las iglesias falsas pentecostales de la prosperidad y el movimiento de fe de hoy, no, sino que la Odisea es también un espejo contra las iglesias tradicionales. Sí, ha oído bien. Iglesias sin vida, iglesias como témpanos de hielo, iglesias tibias, superficiales, sin compromiso y sin radicalidad. No solo denunciamos las iglesias pentecostales y de la prosperidad y milagros, no, sino que también reconocemos que hay muchas iglesias tipo la Odisea, y entre ellas las bautistas, que son liberales, las bautistas formalistas, mecánicas, calvinistas, de simple religiosidad de los domingos, son iglesias tibias como la Odisea. Nosotros somos bautistas, pero reconocemos que también muchos del movimiento bautista de hoy se han deformado como los de la Odisea. El movimiento bautista ya no es lo que era, estimado oyente. El movimiento bautista era como los de Esmirna en su día, pero ahora muchos bautistas se han convertido en Judas, o se han vendido como los de la Odisea. Son liberales, tibios, superficiales, ricos, relativos, aceptan el divorcio, el recasamiento del divorciado, la música moderna, la mujer predicando, la oración de fe y más cosas vomitivas que hay también en las iglesias bautistas del día de hoy, y eso lo han visto nuestros ojos. Y ni qué decir de los bautistas que se han deformado haciéndose calvinistas. En definitiva, quedamos muy pocos radicales como Esmirna en el día de hoy. El mensaje de hoy es muy claro, estimado oyente. ¿Somos esmirnianos o somos laodicenses? ¿Usted es como un esmirniano o como un laodicense? ¿Es usted relativo o radical? ¿Está usted en una iglesia relativa o radical? ¿Su pastor es tibio o es radical? ¿La doctrina y conducta suya y de su iglesia es permisiva, tibia, relativa, mundana o es radical? ¿En qué grupo de iglesia está usted, estimado oyente? Ahora, fíjese lo singular de lo siguiente. Si usted está en una iglesia donde se enseña a aceptar a Jesús en el corazón, usted está en una iglesia vomitiva, como la iglesia de la Odisea. Precisamente, en la iglesia de la Odisea es de donde se toma eso de aceptar a Jesús en el corazón, manipulando Apocalipsis capítulo 3, versículo 20.
La iglesia de la Odisea del día de hoy es doctrinalmente corrupta. Es precisamente la iglesia que ha inventado esa falsedad de aceptar a Jesús en el corazón con base a haber manipulado Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Escuche los siguientes argumentos. Punto número 1. Si se fija bien en el texto, ahí no habla nada de aceptar, ni habla nada de corazón, ni habla nada de repetir una oración. Esas palabras son añadidura por parte de los pastores falsos del día de hoy. Punto número 2. Jesús está hablando esas palabras a gente ya convertida. Se lo repito, Jesús está hablando esas palabras a gente ya convertida. No dice esas palabras para que se conviertan. ¿Ve la diferencia y cómo se manipula el texto ante la gente? Punto número 3. Jesús tiene un cuerpo y Jesús no puede meterse dentro del cuerpo de nadie. Por eso es falso eso de aceptar a Jesús en el corazón. El que se mete dentro del creyente es el Espíritu Santo cuando la gente se convierte por medio del Evangelio, no de una oración de fe o aceptando a Jesús en el corazón. Eso es falso. Punto número 4. La combinación manipulada de este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, con Romanos capítulo 10, versículo 9, es de donde se saca el gran invento de la oración de fe. Pero no existe teológicamente hablando tal cosa como aceptar a Jesús en el corazón en toda la Biblia. Punto número 5. Si la oración de fe y aceptar a Jesús en el corazón es un fraude espiritual, entonces, ¿por qué tiene tanta difusión? Pues sencillo, estimado oyente. Cuando se repite muchas veces una mentira, acaba siendo creída como verdad. Por eso todo el mundo habla de aceptar a Jesús en el corazón, pero eso es falso. Punto número 6. Si usted ha hecho la oración de fe con eso de aceptar a Jesús en el corazón, primero, le han engañado. Segundo, eso no le salva. Y tercero, si el Señor le quita la vida hoy, usted irá a la condenación eterna porque ese no es el método de salvación. Y para terminar este bloque, escuche ahora lo que dice Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos, y apartaos de ahí, dice el Señor. Salid de lo inmundo, y yo os recibiré. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice el Señor. Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis parte de sus castigos. Recuerde lo que siempre decimos, estimado oyente. No es necesario congregarse, y menos en estos lugares. Rompa con la presión obsesivo-compulsiva de congregarse. Es mejor estar solo que mal congregado y aún encima engañado y robado. Esmirna representa la iglesia verdadera, fiel y radical del día de hoy. La Odisea representa la iglesia falsa, materialista y relativista del día de hoy. ¿En qué iglesia está usted, estimado oyente? Queremos animarle a abandonar ese mundo religioso, materialista, tibio y vomitivo, tipo iglesia de la Odisea del día de hoy, y que usted se convierta en un radical esmirniano por medio del evangelio radical y jurídico. Ahora, para terminar, precisamente, para que usted forme parte de la iglesia verdadera de Esmirna, para que usted conozca la salvación por medio del verdadero evangelio radical, para que sus pecados sean perdonados, para que usted sea perseguido, para que usted empiece a sufrir la verdadera vida cristiana, para que usted sea una persona radical y no tibia, para todo esto, usted necesita convertirse en esmirniano, obedeciendo hoy las dos condiciones radicales que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición radical. Usted debe reconocer de forma radical y concreta ante Dios sus pecados hechos en el pasado y debe abandonar de forma radical los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto sería el arrepentimiento, la primera condición. Segunda condición radical. Usted debe reconocer ante Dios y de forma radical que la justicia que usted merece recibir por los delitos de su vida pasada y presente cayeron radicalmente sobre el Señor Jesús. A su vez, usted debe apropiarse de forma radical
de esa justicia divina caída sobre el Señor Jesús por sus pecados. Cuando usted obedece de forma radical estas dos condiciones, su vida cambiará de forma radical. Usted formará parte de la Iglesia radical, sus pecados serán radicalmente perdonados y usted tendrá acceso al futuro reino de los cielos, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas del tema, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este intenso tema de hoy? El pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico radical del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.